Muchas gracias a todas las personas presentes de que están aquí esta noche. Mi nombre es Esteban y junto con Mariana somos los fundadores de Career Compass. Career Compass es un servicio de coaching profesional que diseñamos para ayudar a las personas a navegar las dificultades que se presentan a la hora de buscar un trabajo. Estas dificultades pueden ser internas, como síndrome de impostor, parálisis o miedo al rechazo, o dificultades externas, como la creación de un currículum o entrevistar. A través de nuestra experiencia, hemos detectado 10 áreas problemáticas eh, que hacen de este proceso mucho más largo y doloroso de lo que realmente tiene que ser. No me voy a referir individualmente a los 10 aspectos, pero sí quiero hablarles de nuestros dos pilares. El primero es redefinir mi valor profesional y separarlo de mi valor como persona. Es un error muy común ligar ambas ideas de quién soy o desechar uno en favor de otro. eh, y es ahí cuando empezamos a medir nuestro valor individual por la compañía en la que se trabaja, el puesto que se desempeña o cuánto dinero se gana. El resultado de esto es una profunda fragilidad en la capacidad de reconocer y comunicar nuestros logros y habilidades, que son exactamente las cosas que todos los reclutadores y managers quieren conocer de usted. A través de un análisis exhaustivo, generamos una radiografía completa que les permite visualizar, tocar y sentir la fuerza y el peso de todos los logros y habilidades que hacen de cada una de las personas aquí presentes el profesional único que son. Eh, con esta claridad de perspectiva, el segundo pilar es brindarles un arsenal de herramientas integrales, es decir, tanto herramientas técnicas que permitan acelerar el proceso de aplicación de una manera ágil y eficiente, como herramientas humanas que permitan comunicar con claridad y confianza el valor que tenemos como profesionales en entrevistas, currículums y cover letters. Parte de adquirir esa claridad es precisamente el tema que nos trae aquí esta noche. Cuando vemos una descripción de trabajo, ¿cómo descifro qué es lo que están solicitando? ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Y cómo determino la compatibilidad entre mi experiencia y los requerimientos del puesto? Sin más preámbulo, los dejo en manos de Mariana y muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí. Gracias ahí, Esteban, por hacer la intro. Un gusto a todos. Como Esteban dijo, mi nombre es Mariana, soy parte de Mari, los te fundadores. quedaste congelada un segundo. Mm, Voy a quitar la cámara solo de momentos por el Ok, solo momento, pero debe ser por la presentación. Am, Como estaba diciendo Esteban, pues soy parte de los fundadores. Aquí les voy a poner la agenda de vuelta para que la vean. Esta es nuestra agenda de hoy, muy rápida, bastante interactiva. Tenemos la introducción, vamos a hacer una demostración de mi parte, un Q&A, una sesión práctica en la que vamos a estar un poco más interactivos, entonces para que sepan. Y de último vamos a hablar de los freebies, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a avanzar a la demostración. Entonces, ¿qué elementos ocupamos adecuadamente o qué necesitamos alistar para leer un puesto de trabajo y sentirnos confiados de que estamos haciendo bien el análisis? Para empezar, tenemos que saber qué usualmente se espera de ese puesto de trabajo. Ahora, si ustedes ya lo han desempeñado, es más sencillo, ¿verdad? Porque ya sabemos más o menos qué se espera de un puesto de trabajo. Pero a veces, para crecer o porque estamos cambiando de carrera o por distintas situaciones, no sabemos específicamente qué se espera o qué responsabilidades tiene el puesto que nos interesa. Eso se puede buscar, es parte de em, toda la investigación que se hace antes de empezar a buscar el trabajo o el puesto de trabajo. ¿Ok? Después tenemos ya el puesto de trabajo en específico. Entonces, después de ese paso, ya tenemos, podemos usar plataformas como LinkedIn. Si estamos buscando trabajo remoto, usamos la parte remota o podemos usar puestos directamente dentro de la empresa que nos interesa. Entonces, casi todas las empresas tienen alguna forma o plataforma que consistentemente publica puestos de trabajo. Entonces, si nos inscribimos, podemos estar recibiendo notificaciones. Esos ya son los puestos específicos. ¿Ok?
Otro elemento que utilizamos mucho es Glassdoor. ¿Por qué se utiliza Glassdoor? Es una plataforma en la que tenemos mucha información valiosa. Y lo más relevante de Glassdoor es que es información no controlada por la empresa. Entonces, ¿qué lo hace eso? Lo hace más transparente, lo hace más honesto. Entonces, como es de personas que ya han trabajado en esa empresa o que ya están trabajando ahí, nos da mucha información valiosa. Entonces, ahora lo vamos a ver. Y de último tenemos el análisis respecto a nuestra propia experiencia. Entonces, esa evaluación se puede hacer o crece o se mejora con práctica, que estoy segura que bastante de acá ya lo tenemos, ¿verdad? O sea, tenemos un montón de veces que hemos aplicado a trabajos, que hemos leído puestos. Conforme lo vamos haciendo más a menudo, vemos más y aprendemos mejor. O podemos usar tecnología, como ahora la inteligencia artificial ayuda mucho a simplificar el proceso de el análisis de una experiencia. Incluso LinkedIn ahora tiene eso implementado. Y aquí tenemos un dato súper interesante. Ahora, cuando buscamos puestos de trabajo, usualmente esperamos como cumplir con todo, pero eso es una expectativa errónea, porque si nosotros queremos crecer en un puesto, no tenemos que cumplir con todo lo que están pidiendo, sino saber al menos un 50 o un 60%, porque siempre se espera que si vamos a crecer en una empresa, entonces no podemos buscar hacer algo que ya sabemos hacer todo. Si llegamos a ese puesto, entonces vamos a llegar a un puesto en el que no estamos creciendo mucho. Entonces, voy a pasar a la parte de demostración, ¿ok? Entonces, voy a dejar de compartir la presentación y vamos a irnos de una vez a cómo se ve ya eso en práctica. Aquí a nosotros nos gusta mucho todo lo que es práctica de una vez, entonces vamos por allá, ¿ok? Entonces, nuestro perfil o el perfil en el que vamos a hacer la práctica es una business analyst que ya es senior y que está buscando trabajo, ¿ok? Y tenemos este puesto que le interesa, ¿ok? Aquí está todo en inglés, de hecho, eso es importante. Vamos a cambiar un toquecito aquí a español. Segundo. ¿Qué se nos hizo en español? Aquí está. Listo. Por si acaso no lo habían hecho antes. También LinkedIn se puede ver de una vez todo en español. Ahora, eso también va a depender de cómo lo puso la persona que lo posteó. Entonces, vamos a ver. Ok, en este caso sigue estando en inglés, entonces yo voy a ir haciendo el traslado a español. Si en algún punto hay algo que no comprenden, déjenme saber, porque sí pusimos que el taller es en español. Entonces, en esta descripción de trabajo tenemos usualmente tres áreas y lo van a ver en todos los puestos de trabajo. Tenemos un área de la empresa que nos describe cuánto tiempo esa empresa lleva desarrollándose, aproximadamente cuántos empleados tiene, su área de trabajo y usualmente tienen una descripción general de qué es el puesto, ¿ok? En qué área va a estar, en qué departamento. Después continuamos a la parte de cuáles son las responsabilidades. Aquí pueden ver que es bastante extenso, muy descriptivo. Y de último ponen, ok, ¿por qué sería usted un buen match o un buen empleado para este puesto particular de trabajo? ¿Ok? Después de eso, usualmente tenemos algunos elementos más interesantes para nosotros, como beneficios, cultura. Eso nos dice mucho como de qué esperar de la empresa. ¿Ok? Voy a poner la cámara de nuevo, me avisan si se pega. Entonces, pasando aquí a la parte de todo el lenguaje que hay de este puesto de trabajo. Si lo leemos, podemos ver, ok, que va a ser una parte de toda la parte de ventas, equipo de ventas. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que probablemente vamos a tener que tener un conocimiento básico de ventas, ¿ok? Aquí dice a qué se refiere, ¿ok? Todo lo que van a ofrecer del departamento de ventas, van a estar ejecutando todo lo que son negociaciones, ¿ok? Entonces hay que saber un poco de eso por ahí.
Mientras que se siguen muchas regulaciones, ¿verdad? Todo lo que son contratos, parte legal, siempre tiene un poco de riesgo, un poco de parte legal. ¿Ok? Continuando con eso, empieza a describir un poco más qué es lo que va a incluir ese puesto. Entonces, toda esta descripción de acá es qué se espera que haga la persona que está en ese rol. ¿Ok? Entonces tenemos análisis, estructuras de ventas, transacciones, que cumpla con metas y que lo haga de una forma más eficiente para llegar a cerrar el negocio, ¿cierto? O sea, o el trato o el contrato con el cliente. ¿Ok? Y aquí está que digamos que tenemos que identificar muchas cosas. También se menciona, vean que se repiten términos. Eso también es otro patrón que nos ayuda a ver mucho que es importante para ese puesto. Está mencionando muchas veces el cliente. ¿Ok? Entonces, el cliente, la necesidad del cliente va a ser relevante. Vamos a tener que saber cómo manejar eso. Y al final dice un poco de más o menos a qué responde, cómo va a trabajar usted con otras partes de la organización, como en esta, que va a tener que tener interacción con básicamente todos los equipos involucrados en cerrar ese contrato. ¿Ok? Esto ya es una descripción muy general del puesto. Entonces, ahí que podemos identificar, son cosas que hemos hecho antes, son cosas em, con las que nos sentimos cómodos o no, hay que identificar todas las palabras que se repiten, son cosas que podemos ir anotando como patrones que son relevantes para el reclutador en ese puesto y por tanto también para la persona para la que usted va a trabajar, o sea, su jefe. Entonces, seguimos aquí a la parte de responsabilidades, son bastantes. Aquí es donde entra el porcentaje que mencioné antes. Si yo puedo manejar un 60% o un 50% de esto, yo sé que ya yo estoy calificada para ese puesto porque incluso los reclutadores y la persona que está buscando a esta parte para su equipo, este rol, saben que no se puede cumplir todo. Ellos saben que a pesar de que las experiencias dicen, ¿verdad? Que siempre hay un poco de espacio, digamos, para que alguien de verdad cumpla todo esto, sí se espera como que no sea todo o que usted sea proficiente en absolutamente todo. Entonces aquí pueden ver varias tareas. Cosas de las más importantes que tienen siempre van a estar al principio, ¿ok? Usted va a ser una persona de confianza para el equipo de ventas, tiene que saber cómo funcionan todos los ciclos de ventas para esa empresa en particular, o sea que usted tiene que haber pasado por algo similar anteriormente, toda la parte de políticas y toda la parte legal va a ser muy relevante, entonces tenemos que sentirnos cómodos con protocolo, con seguir normativa, con hacer el proceso como usted se lo dijeron. Entonces, esas son cosas que tal vez si uno lo lee suena con demasiadas florituras o está muy complicado, pero si uno lo simplifica, que es lo que hay que practicar más, simplificar tareas de estas que nos mencionan acá, eso es como lo que hace la diferencia entre decir, no, yo nunca he hecho eso, o no, nunca me he sentido como con eso, o tal vez nunca he hecho todo el proceso de aprobación, entonces ya no aplico. Es como, no, pero siga leyendo, busque qué más cosas, qué tareas simplificadas usted ya ha hecho. Porque sí, probablemente yo nunca he trabajado en Granicus, nunca he sido un especialista de ventas, pero sí he hecho esos procesos en otras cosas. Entonces, no se cierren a que tienen que cumplir con todos los requisitos específicamente como les están pidiendo en el puesto. Porque muchas veces, o la mayoría del tiempo, lo que se ocupa es que usted tenga el conocimiento o una idea de qué es. Si es más específico, ellos lo van a pedir. ¿Ok? Entonces aquí ven que tienen más cosas, ¿verdad? Aquí ya está la parte de documentación. Tenemos que vamos a estar actualizando información, saber cómo usar una base de datos, analizar métricas para mejorarlas y ofrecer un mejor servicio, ¿verdad? Porque estamos hablando de ventas. Vamos a tener que documentar mucho. Entonces, ¿qué nos dice eso? Otra cosa, si usted tiene que documentar y es un medio digital, ¿qué significa eso? Va a tener que escribir rápido en una computadora, por ejemplo. Son cosas que usualmente la gente de recursos humanos asume y que nosotros tenemos que trasladar a cosas que manejamos o que sí sabemos hacer. ¿Ok? Ven que por acá está que vamos a hacer de soporte para otras funciones, en otras operaciones.
que vamos a estar identificando oportunidades, aplicar controles y que vamos a estar monitoreando. Si ustedes lo ven, es un puesto bastante amplio, ¿verdad? Y ven que dice que es un especialista, ¿ok? Pero en ningún punto están diciendo que es un puesto ni de entrada, ni que es para alguien que ya lleva muchos años de práctica, ¿ok? ¿Cómo hacemos para diferenciar eso? Nos vamos a la parte de qué esperan que tenga la persona. Esto, una forma de verlo es siempre hay dos cosas distintas. Hay una parte que son necesidades o requerimientos que el reclutador tiene que sí o sí cumplir y hay otras que van a ser preferibles. ¿Ok? Entonces, siempre que vean algo que dice preferible o que les gustaría, eso tómenlo en cuenta, pero como algo que ustedes pueden destacar. No es algo para que ustedes dejen de aplicar al puesto. ¿Ok? A menos que sea algo necesario, como este de acá. ¿No ven? Que es como, es necesario, es absolutamente requerido que usted haya manejado o que usted tenga experiencia con Salesforce CPQ. ¿Ok? Entonces, esto es el software. Entonces, si yo no conozco ese software, ahí ya yo puedo pensar, ok, ¿qué tan rápido podría yo aprender ese software? Podría darme chance de hacer, digamos, o decir una demostración, o tal vez hay un software parecido que yo ya he usado que me cubra esa experiencia, porque eso es algo más que podemos ver. No dice ninguna cantidad de años en eso. Entonces, ya de ahí empezamos a ver como, ok, tal vez no es un puesto ni de mid ni de senior, puede ser uno de entrada. Vemos que piden un técnico. Eso casi siempre, bueno, un técnico, perdón, un bachiller. Eh, Esos requerimientos usualmente son meramente de papeleo. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo pongo como si lo tienen, excelente, les va a ser más fácil el proceso. Si no, no se cierren a no aplicar por eso. Porque muchas veces, si el reclutador ve un perfil que de verdad les interesa, el título va a ser un preferible o puede pasar a ser un preferible si es un perfil muy atractivo. Después tenemos los años de experiencia. Ven que aquí ya vamos por 3. Entonces ya ahí descartamos que sea un puesto de entrada. Pero vean que puede ser muy amplio. En realidad ellos están describiendo un montón de puestos. Están diciendo que puede ser de ventas, de la parte de negociación, puede ser de que han estado en toda la parte de precios, finanzas. En realidad es que usted haya tenido algo de experiencia con ese ámbito. Eso lo abre más. Eso quiere decir que va a haber más gente aplicando y que les da más chance a ustedes de aplicar. ¿Ok? Aquí están los otros como múltiples prioridades, trabajar independientemente. Esto es muy común, que estemos como en un ambiente ambiguo muy rápido. Entonces, vean que esto contradice un poco toda la parte de documentación y formalidades que estábamos hablando acá, ¿cierto? Porque si estamos trabajando con tanta documentación y tanto asunto legal, debería ser un poco más estricto, ¿no? Pero si vemos esta parte, se contradice. Eso es lo que nosotros decimos como un momento de cuestionamiento, muy comúnmente se le dicen red flags o cosas que se tiene que ponerle atención. Porque aquí ya nos están diciendo, sí, hay un montón de cosas, evidentemente, hay muchas responsabilidades, vamos a tener que poner y poder priorizar todo el asunto de tiempo y de trabajar independientemente. Y de último está, ok, pero puede ser ambiguo y muy rápido. Entonces ahí se contradice un poco, es como, ok, pero si yo tengo que hacer todo esto y es ambiguo, ya ahí empezamos a pensar como, ok, ya ahí no va tan bien. Todo esto son preferibles, que tenga habilidades analíticas, ¿verdad? Eso ya se vio en las responsabilidades y de organización, comunicación, porque vamos a estar trabajando con muchos del equipo. Y este, ven que dice que es proficiente y que es requerido, ¿ok? Entonces, de estos, siempre hay que buscarlos que uno dice, ok, ¿cuáles del todo no puedo cumplir? ¿Ok? Si nunca hemos trabajado con Office, si por casualidad no hemos trabajado, no somos proficientes, ven que aquí dice especialmente Excel, si no nos sentimos confiados con Excel, ese puesto nos va a costar mucho, ¿ok? Y también va a ser más difícil para el reclutador, digamos, si nosotros decidimos aplicar, rápidamente se van a dar cuenta por esos requisitos que no estamos cumpliendo, ¿ok? Déjenme revisar por aquí. Listo.
Entonces, este es el puesto. De último, tenemos aspectos más como que nos interesan a nosotros como aplicantes, ¿cierto? Ya esta parte es más para nosotros. Tenemos cultura. eh, Esto es relevante mucho si estamos buscando salir de un ambiente negativo, si actualmente en nuestro trabajo no estamos satisfechos más por el ambiente que por lo que estamos haciendo. Este tipo de cosas nos van a interesar mucho. Y además aquí tenemos beneficios, seguridades, cosas, digamos, relevantes de la empresa. ¿Ok? Y por aquí tiene más como highlights, digamos, respecto a eso. Entonces, ese es el análisis solo del puesto específico. ¿Ok? ¿Qué falta aquí? ¿Qué tengo que hacer previamente? Es buscar qué es lo que usualmente se espera de una persona que está en este puesto. ¿Ok? Así yo puedo determinar si este puesto está sobrecargado de tareas o si es lo usual. O si más bien están poniendo, combinando puestos, por ejemplo, que es una práctica muy común actualmente. Posterior a esto, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una comparación. Digamos que a mí la persona que está aplicando como business analyst dice, bueno, pero es que ya yo soy un senior, realmente me gustaría aplicar este puesto, están pidiendo solo 3 años de experiencia, ya yo llevo como 5 a 10, am, y los requisitos estoy sobrada. ¿Debería aplicar, sí o no? Nos vamos a Glassdoor. En Glassdoor hay montones de información. Aquí también de nuevo lo pueden poner en español. Ahorita está en inglés, pero también se puede poner en español. Aquí sí va a estar todo. Acuérdense que este tiene que ver con cómo lo puso el reclutador en la página. En Glassdoor tenemos información de todo esto, ¿ok? Tenemos un overview que nos va a dar una nota que todas las empresas tienen. Va de 0 a 5, ¿ok? Se tiene un 3.3. Entonces hay una comparación de un cliente que lo dijo, por ejemplo, que lo piensen como lo pensamos con restaurantes. ¿Ustedes irían a un restaurante que tiene un 0.3? Tal vez sí, tal vez no, depende de qué estemos buscando. Y es una comparación muy válida. Todo depende de qué estemos buscando. También tenemos información o todo lo que son reviews. Vamos a tener opiniones de gente que ya ha trabajado ahí. Tenemos trabajos, podemos ver trabajos directamente acá, salarios. También tenemos información sobre el proceso de entrevista, beneficios e incluso cómo está respecto al tema diversidad. Entonces, montones de información. Aquí pueden ver como un montón, como decir, lo recomendaría a un amigo. Están divididos. 50% dice que sí, 50% que no. ¿Cuántos reviews hay en total? Hay más de 300, eso es un buen número. Y nos hacen lo más importante que les mencionaba, ¿verdad? La transparencia. Las compañías no pueden borrar o alterar lo que la gente opinó. Entonces eso nos da un grado de transparencia y honestidad que tal vez en los sitios de las empresas no vamos a poder ver. Entonces con esto es básicamente tantear. Antes de entrar a la empresa podemos tantear cómo es en distintos temas. Aquí pueden poner como un montón de información. Van a ver aquí que dice, por ejemplo, que si crecen, así como hay positivas, ¿ven? Esta fue una positiva, hay negativas, como esta que dice, como es un trabajo, o sea, funciona, cumple las cosas, pero son de esos puestos que usted se mueve, o sea, se mueve y no se queda. Aquí hablan de que es una empresa buena para empezar. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que le interesa crecer en ese ámbito y no ha tenido ese ámbito antes, vamos por ahí, ¿ok? Quejas sobre el CEO, si es un buen trabajo para trabajar. O, por ejemplo, aquí dicen, y ya empezamos a ver patrones, que era lo que estábamos mencionando ahora, como que empiezan a coincidir con cosas que nos preocupan de esta descripción, como por ejemplo, aquí ya dice que hay una sobrecarga de trabajo, ¿ok? Por acá, que todo lo que es la parte de jefes y manejo, leadership en general, dice, deja mucho para ser deseado. Entonces ya ahí empezamos a ver un poco de, ok, ¿en qué resulta esos problemas que vemos aquí de es muy ambiguo, es rápido, usted tiene que adaptarse o que tiene que ya saber un montón de cosas, pero aún así le están poniendo un montón de responsabilidades? Entonces, un concepto previo que hay, y tal vez ese es uno de los mitos antes de que vayamos al Q&A, es que el trabajo tiene que ser duro y que siempre va a ser complicado y que siempre va a ser incómodo. Y no es cierto. O sea, no todos los trabajos tienen que ser así. Hay puestos en los que usted le va a tocar empezar y sí, toca hacer muchas responsabilidades, es un puesto base, pero conforme avanzamos en nuestra carrera, podemos empezar a esperar más de la empresa y eso no está mal. O sea, porque nuestros puestos y nuestra experiencia valen eso. Entonces,
el trabajo no tiene que ser malo y todo depende de cómo se balancee. Por ejemplo, este puesto podría estar sobrecargado o podrían estar teniendo muchas tareas, que si su jefe entiende esas cosas y hay reviews o toda la gente dice, hey, el jefe es genial o mi línea de soporte es genial, mi equipo es muy bueno, se siente que la carga se aliviana, ¿no? Eso hace mucho la diferencia. Entonces, todo es de compensar, cómo esas cosas se balancean entre ellas. Si tenemos, porque todos los puestos van a tener alguna cosa que no es ideal, eso sí es una realidad, pero que tenga que ser malo y que todo sea injusto y que haya que simplemente tolerarlo, esa ya no es la realidad. Entonces, pasamos al Q&A ahorita, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita, déjenme saberlo. Pueden usar el chat, no necesariamente tienen que usar el micrófono. ¿A alguien le gustaría, bueno, quienes hicieron la tarea y encontraron alguna posición de trabajo en la que quieren aplicar, les gustaría que la revisemos aquí en vivo o pasamos a la siguiente parte? Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta, pero es que es un poco larga, entonces no quería como ponerla en el chat. Quería saber, Tranquilo. este, cuando uno aplica algún puesto, pero es como con una tercera empresa, digamos que es una empresa que está contratando para la empresa en específico Ujú. y no tenemos como alguna descripción del puesto y solo como tal vez requisitos muy básicos o cosas así, está bien, digamos, como en la entrevista preguntar sobre qué beneficios, sobre, o sea, como ser un poquito más específica a la hora que uno tenga una entrevista, como no Claro. está. Ujú. Esa es como mi pregunta, digamos, como qué clases de preguntas sería como buenas a la hora de preguntar, porque es como una tercera empresa y me han pasado varias veces. Y esta es Ujú, mi última semana, apliqué como para 2 trabajos, pero es como con una tercera empresa, ¿verdad? No, ujú. no. Como una empresa que está reclutando para Ah, otra empresa. exactamente, entonces no tiene como nada en específico como LinkedIn, digamos, que a veces tiene como Ujú. todas de Ok, explicar. en esos casos recomiendo dos cosas. La primera es todas las páginas, bueno, no todas, voy a hacer la especificación. Casi todas las páginas de empresas, si vos la buscas, la empresa específica que está contratando, usualmente van a tener un portal para gente que quiere aplicar. Y es, si no estoy mal, casi en todas es un asunto legal de que tienen que publicar el puesto en alguna parte con sus requisitos. Entonces, tal vez están facilitándose el proceso con un reclutador, pero definitivamente la información tiene que estar en alguna parte. Entonces, podrías probar por esa parte, buscar la empresa en específico y ver si ellos tienen información que coincida con lo que vos sabes del puesto. Ahora, si estás hablando con una empresa reclutadora, los reclutadores deberían tener información básica. Ahora, si vos quieres preguntar, mi recomendación sería preguntar cuántos años de experiencia están pidiendo para el puesto y en qué área, cuáles son requisitos absolutamente necesarios, que me imagino que son los que se están comunicando, pero por si acaso, digamos como, ok, hay alguna cosa que la empresa pidió en específica para ese puesto, ok. Y algo muy importante que tal vez te ayude si no te pueden decir como años de experiencia o así, es preguntar, ok, ¿esto es un puesto de entrada, intermedio o senior o avanzado? ¿En qué punto de la búsqueda está, digamos, ese puesto dentro de la empresa? Porque así van a variar las expectativas. Entonces, tal vez si te dicen, bueno, este es un puesto de entrada. Si te dicen que vos tenés que saber de ventas, probablemente igual te vayan a dar un training, o sea, un entrenamiento. Puede ser que te den algún tipo de persona que esté guiándote los primeros meses. Puede ser que tengas más soporte o que las métricas, por ejemplo, vayan a ser más suaves o distintas cuando vas empezando, que haya un proceso distinto. Ah, es distinto, digamos, si te dicen, bueno, es que este es un puesto ya para senior. Entonces, si es un puesto de ventas para senior, ya hay muchas cosas y expectativas que van a cambiar. Entonces, por ejemplo, ya vas a tener que tener más conocimiento, vas a tener que saber manejar software, quizás haya algunas cosas específicas de la empresa, pero en general eso determina mucho expectativas, qué es lo que vos querés saber. O sea, vos querés saber qué esperan ellos de la persona que están contratando.
Entonces sí, puedes preguntar como esas tres cosas me parecen como que son las más relevantes. ¿Cuántos años de experiencia están pidiendo para el puesto? ¿En qué grado de especialidad se encuentra? Si es básico, intermedio o avanzado. Y también puedes preguntar qué requisitos absolutamente son necesarios para que la persona desempeñe el puesto. Porque así vos vas segura de, ok, si yo cumplo 5 y la persona tiene que son 5 cosas, entonces estás lista. O sea, vas a poder cumplir con tus responsabilidades, independientemente de qué tan amplias o qué tanto falte en la descripción. Eso te responde la pregunta. Sí, sí, claro, súper bien. Muchísimas gracias. Claro, lo voy a Con, tomar en... Muchas gracias. con mucho gusto, gracias por traer ese escenario. En realidad, no lo tenemos cubierto, es un muy buen escenario, el asunto de las reclutadoras. Por ahí teníamos una pregunta de Diego en el Y chat. nada más antes quería añadir una cosa más a la respuesta que diste, porque si bien es cierto, todas las preguntas son de exploración y hay algunas, como estas preguntas que Mari te proporcionó, de que no necesariamente uno tiene que esperar a una entrevista, uno puede proactivamente escribirle al reclutador, tengo estas dudas sobre la posición, y eso ya por sí solo demuestra proactividad y búsqueda de claridad en las funciones. Ya en una entrevista, podés hacer el mismo tipo de preguntas si hacer ese networking es algo con lo que tenés dificultades en este momento, pero también hay preguntas que lo posicionan a uno, eh, porque de alguna manera hay una jerarquía donde está el reclutador arriba y uno abajo. Entonces, con qué tan profesional me venda y me comunique yo en la entrevista, esa brecha se reduce. Este, mm, Preguntas como, ok, ¿y cuánto tiempo tiene mi manager de ser líder del equipo? ¿O por cuánto tiempo voy a tener soporte y acompañamiento en la incorporación de la empresa? ¿Cuál es el tiempo medio que dura la gente de mi equipo en la posición? Son preguntas un poco más profundas que te ponen un poco más en control de la conversación. Y Mari, ibas a referirte a la pregunta de Diego en el chat. Ujú. Era sobre lo que es experiencia, y la pueden ver en el chat por si acaso. Es sobre cuánto, digamos, puede equivaler un bachillerato en experiencia laboral. Eso es un punto súper válido. A veces lo que tenemos es experiencia, ¿verdad? Laboral, específica del campo, pero no tenemos el bachiller tal vez completado o está en proceso. Usualmente va a depender de nuevo de en qué punto se encuentra ese puesto. Entonces, por ejemplo, si es un puesto básico dentro de la empresa, un puesto de entrada, puede equivaler incluso solo a 2 años. O sea, 2 años de experiencia ya es suficiente experiencia para que vos digas, yo no tengo el bachiller, pero tengo todo este conocimiento, toda esta experiencia, 2 años completos de esta área. Y puedes cubrirlo súper bien con ejemplos, con software que ya hayas manejado, con clientes. Hay un montón de formas, digamos, como de abastecer el hecho de que vos no tengas un título que diga que está en esa parte. Pero también depende de nuevo de qué tanto estén esperando. Si ya es un puesto medio, van a esperar por lo menos unos 3 a 8 años. Depende de el área. Entonces, también hay otra cosa que es a considerar, es muchas veces ese bachiller es un requisito, diría uno, como por papeleo o como solamente como para pasar cierta calidad o cierto estándar dentro de los aplicantes. Pero como les digo, eso es algo que si el perfil es suficientemente atractivo, hay bastante experiencia, está un currículum que está súper bien construido, o ustedes en su entrevista logran desempeñarse de una forma en la que el reclutador dice, mira, no tiene el bachiller, pero tiene todo lo demás que buscamos, el bachiller podría incluso, digamos, no pasar por ahí. Algo muy importante, sí, eso voy a hacer como la nota ahí de la parte legal, es, recuerden que aquí en Costa Rica el salario mínimo, incluso para el área privada, está muy ligada al nivel de educación. Entonces, si no estamos cumpliendo con el bachiller, también tenemos que estar dispuestos, digamos, a considerar que tal vez
la empresa privada no esté tan dispuesta a llegar a esos salarios mínimos por bachiller. Ok, contesté, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Todo claro, Diego? Yo quiero agregar algo. Dale, Este, usted. digamos, con el hecho de no tener experiencia o poca experiencia profesional ya en el campo en el que uno se quiere insertar, hay otras maneras de hacer demostración de habilidades que se han adquirido y que ya todos naturalmente tenemos un set de habilidades nato. No significa que estamos confinados a eso porque son cosas que se pueden aprender con práctica, pero, por ejemplo, Diego, en el campo tuyo que estés sacando, entonces es diseño instruccional, creo. No, diseño instruccional no, diseño de UX y desarrollo web. Eh, si no tenés, experiencia en un puesto, podés ir creando un perfil de LinkedIn y mientras sos estudiante y vas buscando, trabajos como freelance y colaborando en el proyecto, eh, crear material para redes sociales como LinkedIn, como 10 lecciones que aprendí con mis primeros 5 clientes de diseño de UX. Tres cosas a considerar cuando diseñen su primer sitio web. Cosas a considerar cuando diseño un sitio web para un servicio o un producto. E ir hablando en el lenguaje y mostrando las cosas que el reclutador va a buscar. Si lo hiciste formalmente y te pagaron o no, al final se convierte en el aspecto menos relevante. Muestra de Exacto. nuevo esa iniciativa, te hace destacar por encima de 9 de cada 10 candidatos, si no más. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Si no, pasamos a la siguiente parte. Ok, permítanme un segundo nada más. Voy a compartirles un enlace por acá. Aquí viene un freebie, algo que queremos entregarles de manera gratuita, por su participación el día de hoy y que les va a ayudar precisamente en este proceso. Una vez que revise la empresa y decidí si es una empresa que me gustaría aplicar o me llama la atención, profundizar un poco más en el esfuerzo de construir la aplicación. Entonces, esta aplicación voy a compartir pantalla. Mari, te acabo de mandar Ujú. Ahí solicitud. está. Listo. Ok, permítanme un segundo. Ok, ya pueden ver mi pantalla. Sí, ahí está. Ok, Una vez que están. sí. Listo, Entonces, listo. lo que contiene es un prompt. Rápidamente en el chat, todas las personas aquí presentes saben qué es inteligencia artificial, los modelos, le han preguntado por el clima o alguna cosa, o hay alguien que nunca lo haya utilizado. Nada más para saber desde qué punto eh, hacer la explicación. Nada más ponen sí Pueden o no. poner una reacción con Continúo, sí o sí. no en el chat. Ok, sí, sí. Ok. Si hay alguien que no, ok. Bajo el entendido de que todas las personas aquí saben, entonces, este prompt les va a ayudar a hacer dos cosas. Número uno, ¿cómo vamos a identificar cuáles son las palabras clave que hay en una descripción de trabajo? ¿Qué son las palabras clave? Dentro de cada posición hay un set de habilidades blandas y duras que requiere la posición. Eh, Todos los currículums que se envían a una posición son filtrados primeramente por un sistema, esa es la primera línea de defensa, que revisa la relación de las palabras clave entre la oferta, y los currículums. Entonces, determinar cuáles son para luego poderlas integrar, es una parte esencial. Entonces, ¿cómo usamos este prompt? Copiamos toda esta primera parte. Aquí vienen las instrucciones de uso, pero es básicamente lo que voy a hacer. Entonces, las copio en ChatGPT y hay dos cosas que tengo que insertar.
el título de la posición, que, permítanme un segundo, lo tengo por aquí. Y el otro es la descripción de la posición, que la tengo por acá. Entonces, copio toda la descripción del puesto y le ingreso en el prompt y le doy enter. Entonces, el prompt lo que me va a buscar es entre 30 y 50 palabras clave que aparecen en la descripción y el número que hay entre paréntesis me indica cuántas veces hace mención. Entonces, lo principal que se está buscando son algún tipo de habilidades en venta. eh, Tantos ejemplos que hagan relación a esta palabra clave como yo pueda incluir en el currículum van a hacer de que sea que tenga mayor probabilidad de que lo llame, de recibir una invitación a una entrevista y de rankear o calificar más alto entre la gente que aplicó a la posición. Entonces, una vez que tengo esto, me dirijo a el prompt nuevamente. Y la segunda parte es, ok, ¿cuántas de las palabras clave que hay en esa lista aparecen en mi currículum? Entonces, copio el prompt, perdón, lo pego en ChatGPT o en el modelo que prefieran. Puede ser este Copilot de Microsoft o Llama de Google y copio todo mi currículum y lo inserto y le doy enter. Entonces, ahí me indica cuántas veces cada una de esas palabras clave aparece. Eh, el trabajo de cómo las incorporo en cada una de las líneas del currículum, porque al final los reclutadores utilizan 5 o 7 segundos para ver un currículum. Y si encuentra de este tipo de palabras que resaltan y le llaman la atención, pues continúa, si no lo desecha y sigue revisando las otras cientos de aplicaciones que llegan a cada puesto. Entonces, más que tratar el currículum como una biografía donde uno incluye todo, es tratarlo como una propiedad premium donde cada detalle está perfectamente diseñado e incluir estas palabras. ¿Cómo hacerlo? Eficientemente es tema para otro día, pero ya solo con esto pueden darse una idea. Ahora, el currículum que tienen actualmente es muy posible, muy posible que no refleje o contenga todas las habilidades y experiencia que han desarrollado a lo largo de los años. Entonces, no lo tomen como un punto final para desechar ofertas, sino para decir, ok, de todas estas palabras clave, ¿qué me suena a mí en las cosas que yo he hecho que puede sonar a eficiencia o a hacer crecer las ganancias de la empresa o suscripciones? Hay una ¿Alguna? muy común, por ejemplo, un ejemplo ahí para poner ahí. Por ejemplo, casi siempre la gente dice, oh, yo nunca he dirigido proyectos. Si alguna vez han planeado una fiesta, una celebración con su familia, un paseo, un viaje, ya están haciendo manejo de proyectos. Es simplemente la escala a la que se hace y la responsabilidad con la que se hace. Pero ese es el tipo de cosas a las que nos estamos refiriendo, como cuando vean una habilidad, no se cierren a solo cómo la describió el reclutador, sino busquen, ok, ¿qué es esta habilidad? Pueden incluso googlearlo o buscar en alguno de las, incluso con ChatGPT le pueden volver a preguntar, ok, ¿qué es ser proficiente en ventas? ¿Qué tengo que saber hacer, por ejemplo? Exacto. ¿Alguna duda de cómo aplicar el prompt? Les enviamos el enlace aquí en el chat por si quieren aprovechar estos minutos para hacer una prueba y si no, en el transcurso de mañana, les estamos enviando por correo electrónico una copia para que les quede ahí guardada de manera permanente. Si no hay preguntas o comentarios, nuevamente profundamente agradecidos con todas las personas presentes y esperamos verlos en 3 semanas en nuestro próximo webinar. Buenas noches y que estén muy bien. Esto sería por hoy. La sesión, vamos a dejarlas aquí para cerrar.
Teníamos un ejemplo más, pero por tiempo, hoy vamos a dejarlo así. Espero que el ejemplo de cómo lo analizamos dentro de la explicación que di yo haya sido lo suficientemente claro. Si no, pueden contactarnos con preguntas del taller completamente abiertos. También tenemos sesiones de consulta sobre el servicio de Career Compass y no tiene ningún costo. De 15 a 30 minutos podemos reunirnos con ustedes, ver sus necesidades y específicamente pues verlos para su caso. Y una Entonces, última cosa, se me olvidó decirles, les acabo de poner en el chat nuestro usuario de LinkedIn y en Instagram. Si pueden tomar una foto, compartir, etiquetarnos y comentar qué les pareció la experiencia de esta noche, se los agradecemos muchísimo también. Hasta luego. también súper valioso. Entonces, cerramos. Un placer. Ahí están nuestras redes sociales, están los nombres por si acaso. Y que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias por unirse. Esperamos que haya sido súper provechoso. Chao. Buenas noches.